Bienvenidos a Espacio Joven Ibercaja, bienvenidos a los que estéis aquí en el espacio, bienvenidos también a los que estéis al otro lado de la pantalla. Yo soy Alberto Pérez, responsable, director del Espacio Joven Ibercaja, un proyecto orientado a jóvenes entre 16 y 34 años en el centro de la ciudad de Zaragoza, que tiene su propósito, entre sus propósitos, el apoyar a la empleabilidad de los jóvenes y, sobre todo, ayudarles a encontrar su verdadera vocación profesional. Es un proyecto que iniciamos ahora y en el que se enmarca perfectamente este ciclo que tenemos en colaboración con CEPIME Aragón, del ciclo de conferencias Elige tu futuro. Contamos en este caso, en el día de hoy, con Ana Bajo, que nos acompaña. Ana es orientadora académica y responsable de contenidos del servicio Ibercaja Orienta. Y en el caso de hoy, en este ciclo, que en realidad lo que nos ayuda es tanto a los jóvenes como a los padres a elegir bien el itinerario académico profesional. Y en el caso de hoy en concreto, Ana nos va a hablar de la universidad, con el contenido de la universidad de hoy, el futuro de mañana, la importancia de elegir adecuadamente la carrera universitaria, que casi con toda seguridad, y según dicen los estudios recientes, determinan claramente el nivel de empleabilidad el día de mañana. Y por supuesto también, que duda cabe, el de satisfacción del propio alumno y el futuro trabajador del mañana. Sin más, os invitamos a que continuéis escuchando nuestras conferencias que tenemos todavía programadas en el ciclo, y paso la palabra a Ana. Ana, cuando quieras, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues a ver si nos ponen. Bueno, lo primero de todo, daros la bienvenida a los que estáis aquí y a los que estáis en casa. Como muy bien decía Alberto, iniciamos un ciclo formativo, un ciclo de conferencias en las que vamos a tratar, pues, de proporcionaros información actualizada que nos permita, perdonad un momentito porque no me deja pasar. Con el puntero. Disculpad un momento. Bueno, os decía que el ciclo este pretendía aportar información actualizada que ayude en ese proceso de toma de decisión a la hora de elegir los estudios que nos van a conducir el día de mañana a la profesión que nos gustaría, o a lo que es tener un trabajo, bueno, pues que esté acorde con nuestras expectativas, con nuestros intereses. Sabemos que es una decisión difícil para algunos jóvenes y también para las familias, porque cuando les vemos que no saben lo que quieren y que están despistados, pues también a los padres nos preocupa. Por eso es difícil, porque es un proceso en el que va a haber diferentes variables. Por un lado, veremos que es importante tener como punto de partida lo que nos interesa, lo que nos gusta, y tenemos que pararnos a pensar un poquito cuáles son esas cosas que nos apasionan, ¿no? Sara el otro día nos decía en la charla que una de las competencias que luego el mundo laboral valora es el hecho de que se nota mucho cuando una persona disfruta con lo que hace, cuando le gusta su trabajo, y eso no puede ser de otra manera que habiendo elegido algo que esté acorde con nuestros intereses. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta las actitudes, lo que se nos da bien. A veces me comentan, bueno, pues no sé muy bien lo que es, no me veo el día de mañana en nada, y partir a veces de lo que se nos da bien, de nuestras aptitudes, por ejemplo, de valorar a nivel académico qué asignaturas son las que más nos gustan, mejor se nos dan, puede ser también un referente a la hora de elegir. Escuchaba el otro día en la charla que se dio con motivo del Día de la Ciencia y la Niña, precisamente en la Fundación Ibercaja, cómo se preguntaba a mujeres, ingeniera informática, ingeniera en telecomunicaciones, que tenían una carrera profesional exitosa, cómo habían elegido esos estudios. Y me llamó la atención que reconocían que simplemente lo habían elegido por decir, se me da bien la física, se me da bien las matemáticas, me gustan esas asignaturas, y bueno, en este tipo de carreras me han dicho que esto es importante, pero no tenían ni idea en su momento que suponía una ingeniería informática o que suponía una ingeniería en telecomunicaciones. Por eso también partir de las aptitudes es importante.
También tener en cuenta, esta es una reflexión que yo suelo hacer mucho, la actitud y concretamente las actitudes en un tema, en los estudios. No solemos fijarnos mucho en cuál es, por ejemplo, mi forma de trabajar, mi forma de estudiar. Hay gente pues, que es más de temas memorísticos, hay gente que en cambio necesita contenidos más prácticos, más aplicados. Hay jóvenes pues, que tienen un hábito de trabajo, son organizados, a otros en cambio van funcionando en función de lo que se les va pidiendo, de los exámenes que hay. Ese tipo de comportamiento también es importante valorarlo de una manera realista y ver qué tipo de estudio nos puede encajar más. La universidad no hay duda de que es un tipo de estudio que requiere, pues, por un lado, más aprendizaje teórico, requiere también esa constancia. Tenemos exámenes muy a largo plazo, hay que organizarnos, tener ese hábito. Sin embargo, a lo mejor hay otras formaciones, pues hacer un ciclo formativo de grado superior después del bachillerato, pues puede ser una enseñanza más aplicada, una enseñanza en donde, bueno, se me van pidiendo ahí más evaluaciones, se me van pidiendo trabajos, y eso también es importante de cara a que lo valoremos y que nos demos cuenta en qué lugar, en qué tipo de estudio encajaríamos más. Y también otra variable que nos va a influir es el rendimiento. A veces, pues bueno, sabemos lo que nos gusta, tenemos las aptitudes para ello, las actitudes, pero esa nota de corte que tienen muchas de las carreras universitarias, pues puede ser un poco la que marque el que, bueno, tengo que buscar otro plan B, otras opciones, ¿no? Entonces, el rendimiento también es una variable que va a condicionar esa decisión. Y luego, pues bueno, la situación personal. Claro, hay veces cuando yo hago una entrevista y a lo mejor, pues, como he dicho, tenemos eso, un interés claro, acompaña la aptitud, pero nos falla a lo mejor el tema de las notas, pues claro, si yo sé que tengo un contexto personal que me permite salir fuera, a estudiar en otra universidad, ver otras opciones en otros sitios, puedo plantearme una universidad privada, o sea, todo ese contexto también va a influir en esa toma de decisión. Y bueno, una vez que nos hemos hecho estas preguntas a nosotros mismos, que yo como orientadora, cuando tengo a un chico o una chica delante, hago esas preguntas para situarme un poco qué tipo de persona tengo delante, tengo que ponerla y tengo que encajarla con qué opción formativa le iría mejor. Y hacer ese encaje supone muchas veces conocer cuál es la oferta, las opciones formativas que existen en la actualidad. Hay muchas opciones, ¿vale? Y a veces pues, el desconocimiento es lo que no nos hace encontrar la que mejor nos encajaría. Por poneros un ejemplo que me ha pasado hace no mucho, que me llamó la atención, estaba entrevistando a una chica del bachillerato de Ciencias Sociales. Inicialmente venía con el tema de alguna carrera vinculada al ámbito de la empresa. Pues la administración, económicas, marketing, no sabía muy bien. Y yo llevaba un rato con ella, bueno, habíamos hablado de muchas cosas, y llevaba un rato con ella, yo veía que lo de la empresa era por descarte, pero que realmente yo no la veía motivada hacia ese tipo de estudio. Y en un momento de la conversación, su madre me dice, bueno, realmente a ella lo que le encantaría es el mundo de la moda, pero se le da muy mal dibujar y los estudios de diseño de moda, pues sabe que no. Y además no se considera ella muy creativa con ideas y demás. Y entonces de repente le digo, bueno, ¿tú sabes que hay una carrera que es gestión de la industria de la moda? Se me queda así y digo, vamos a ver los contenidos. Y claro, era empresa, pero metiéndonos con todo lo que es de entender, pues, de colecciones, del marketing de la moda, de entender la exportación de productos, además ella tenía idiomas, y para ella fue un descubrimiento. Claro, si no sabemos que existe esta opción, yo no la puedo encajar en ese tipo de estudio, ¿vale? Entonces, hay que conocer las opciones formativas que existen. Y luego es importante también tener un poco de conocimiento de lo que es el mundo laboral. Y en ese sentido, el otro día iniciamos este ciclo con una charla en la que Sara nos situó un poco cuál es el marco a nivel laboral, las tendencias del mercado de trabajo. Y bueno, yo creo que fue muy útil. No tiene que ser, la empezamos por ella no porque fuera el punto de partida, sino porque considerábamos que era importante tener ese marco de referencia. Y de esa charla que ella nos dio, yo me voy a repasar dos ideas.
Una, que estamos en un mundo donde el trabajo, el mercado laboral está en continuo proceso de transformación. Entonces, que tengamos en cuenta que hoy elegiremos algo y es importante que elijamos en función, como decía antes, de lo que nos gusta, pero que luego va a cambiar muchas cosas, que van a aparecer profesiones nuevas, formaciones nuevas y que vamos a estar en un mundo en el que tendremos que continuamente irnos reciclando. O sea, que es importante esta primera decisión, pero también hay que tener en cuenta que va a haber oportunidades a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra evolución, que a lo mejor vamos a ir cambiando esos intereses iniciales. Nos habló también muy claramente del impacto de la tecnología y en ese sentido de la digitalización, y nos puso ejemplos de todos los procesos, o sea, de cómo la digitalización está en todos los campos. Tenemos que abandonar la idea de que la digitalización es algo que afecta a los ingenieros, a los de las carreras de ciencias. La digitalización, y lo vimos allí con los ejemplos que nos puso ella, está, por supuesto, en el mundo de la empresa, pero nos puso ejemplos del ámbito del derecho, de la logística. Está en todo, incluso en el mundo educativo cada vez más se están manejando tecnologías y los profesores, los maestros se tienen que habituar a trabajar con esa tecnología. Y luego nos hablaba del déficit de talento, de cómo hay profesiones que faltan profesionales, que hay empresas que tienen dificultades para encontrar bueno, los perfiles que buscan para su puesto de trabajo. O sea que sí que aunque pueda haber paro, aunque hay mucho paro juvenil, también hay que tener en cuenta que siga habiendo sectores que son deficitarios en cuanto a las posibilidades de encontrar, de que las empresas tengan esos perfiles y que nosotros podemos formarnos para estar ahí. Bueno, como hoy hemos hecho un poquito lo que sería ese proceso de toma de decisión y un poco repaso a ese marco en el que el otro día Sara nos situó, pero hoy el objetivo de esta charla es fundamentalmente conocer las opciones formativas que ofrece la universidad. Abriros un poco a qué tipo de titulaciones han ido surgiendo. Sí que es verdad que con la adaptación al espacio europeo de educación superior, lo que se conoce como Bolonia, Plan Bolonia, en el año 2010 la universidad sufrió una transformación importante que afectó a muchas cosas dentro de la universidad, pero vamos a ir un poco a aquellas que como estudiantes más nos pueden, bueno, pues nos pueden afectar, ¿no? Por un lado, se modificó la estructura. A partir de ese momento, todas las carreras universitarias eran titulaciones de grado, ya no se distinguía entre licenciaturas, diplomaturas, diferentes ingenierías, todos eran grados, con una duración de 4 cursos, como media, 240 créditos en la gran mayoría, aunque había excepciones. Teníamos excepciones, pues medicina, que ha seguido siendo de 6 años, ¿no? 360 créditos, y luego tenemos una serie de ellas que siguen siendo de 5 años, pues la veterinaria, la odontología, la farmacia, la arquitectura, pero por norma general, la gran mayoría eran esos 4 años. Sí que, ya no lo he puesto aquí, también más tarde se autorizó las titulaciones de 3 años. Por ejemplo, la Universidad San Jorge, aquí en Aragón, tiene la bioinformática, que es una titulación de 3 años. Pero el año pasado, a través de una ley universitaria, se ha dicho que se suprimen todas las titulaciones de 3 años y las que hay de 3 tendrán que adaptarse a 4. Por eso ya ni lo nombramos, no lo ponemos. Después de este primer ciclo universitario, estaba el segundo ciclo con los másters. Aquí también hubo cambios, pues porque ahora vamos a hablar de másters oficiales, es decir, de másters que, bueno, con una duración entre 1 año y 2 años, los hay de 1 año y medio, son másters que sí que forman la segunda parte de la universidad, segundo ciclo universitario. En estos másters oficiales sí que va a haber un control, por ejemplo, no son libres en cuanto a precio, el Estado establece unos límites de precio para esos másters y luego fija la comunidad autónoma. Tienen también un control en cuanto a la calidad, se hace un seguimiento de ellos, tienen que renovarse cada cierto tiempo. Y estos máster oficiales, vamos a tener algunos que son lo que llamamos habilitantes, es decir, que son obligatorios para poder ejercer una profesión, como es el caso del máster de profesor de secundaria o el máster, por ejemplo, para el ejercicio de la abogacía. Son imprescindibles.
necesarios para que podamos desempeñar ese puesto de trabajo. Sí que se mantuvieron como oferta privada pues los títulos propios de la universidad, de universidades públicas, los posgrados pues con título de experto, con diploma universitario, o sea, la oferta que existía antes a nivel privado o la propia de las universidades se ha mantenido, pero diferenciando de esos máster oficiales que serán además los que nos permiten ir al tercer ciclo de la universidad, que es el doctorado. Los otros no nos darían acceso a poder hacer ese doctorado. El doctorado, pues un trabajo de investigación con una dedicación de 3 años a tiempo completo, a tiempo parcial de 5, pero que bueno, que es una opción ya que tenemos cuando nos podemos plantear o nos queremos plantear esa investigación, por ejemplo, para llegar a ser profesor de la universidad. Luego, Bolonia nos trajo otro cambio muy importante, que casi es un poco el objeto de la charla de hoy, ¿no? Que es que a partir de ese momento no existe un catálogo cerrado de titulaciones. Cuando llegó Bolonia estábamos alrededor de unas 180 titulaciones. Era un catálogo cerrado, se decidía qué titulación aparecía nueva, se justificaba y demás. A partir de ese momento, cada universidad tiene libertad para poner el plan de estudios, la titulación que considere, siempre con un control. Hay un organismo, que es la NECA, pues, la Agencia para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación de las Titulaciones, que tiene que dar el visto bueno, pero en principio yo puedo proponer como universidad cualquier titulación. Eso hizo que crecieran y aumentaran muchísimo el número de titulaciones, fijándonos un poco en también lo que estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? Por un lado, pues aumentaba la importancia de todo lo que es la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Como elementos clave para el progreso económico y social, y dio lugar a que cada vez fueran más demandados trabajadores cualificados, especialmente en ese sector que llamamos STEM, ¿no? Lo relacionado con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y de ahí van a surgir nuevas carreras. El proceso de digitalización que comentábamos antes y de automatización de actividades, que también va a hacer nuevas carreras y que también debería de influir en un poco en lo que es los planes de estudio que la universidad debería de ir desarrollando, porque cada vez debería de incorporarse más los temas y la formación en temas digitales. El proceso de envejecimiento de la población, pues que hace que cada vez necesitemos más recursos humanos relacionados con la salud y servicios relacionados con la atención personal, que estos, pues claro, son mucho más difíciles de automatizar. Esto no va a dar lugar a aparición de nuevas. Lo que sí que hizo fue incrementar considerablemente el número de universidades que impartían este tipo de estudios. Y luego la internalización de actividades productivas y comerciales, que aumenta la competencia en ese entorno cada vez más global, que hace también que, bueno, pues que surjan allá novedades, que veremos luego, por ejemplo, pues con el tema de los idiomas, que Sara nos recalcaba el otro día la importancia que tienen en el mundo laboral, y que hace, bueno, pues que algunas universidades diseñen sus planes de estudios pues en programas bilingües o en programas íntegramente en inglés, y que eso sea una tendencia que va más, ¿no? Si os fijáis un poco, esas características que yo decía que van marcando un poco las carreras que van apareciendo, tienen mucho que ver con los sectores que el otro día Sara nos decía que eran los sectores que ofrecían más oportunidades de empleo, ¿no? Pues veis ahí pues, todo el sector de informática y telecomunicaciones, pues programadores, analistas, big data, drones, ciberseguridad, todo lo que hay, industria y construcción, el sector sociosanitario, el de comercio y logística y distribución, educación. Entonces, veremos que por ahí van a ir muchas de las titulaciones nuevas que van surgiendo. Todas esas titulaciones se van a englobar en 5 ramas, lo que llamamos ramas del conocimiento: ingeniería y arquitectura, ciencias, ciencias a la salud, ciencias sociales y jurídicas y artes humanidades. Cada carrera que se crea se encuadra en una de esas ramas, y estas ramas están relacionadas también con las modalidades del bachillerato. Por eso cuando los alumnos
van a hacer una titulación y van a entrar a la universidad, hacen esa EBAU y tienen en cuenta las notas con todo lo que son las materias de esa fase voluntaria para ver un poco pues, qué valor tienen, los criterios de ponderación, pues están muy relacionados con la rama a la que pertenecen. Las tres primeras, pues ingeniería, ciencias de la salud, ciencias y ciencias de la salud, estarían relacionados con ese bachillerato de ciencias, la de ciencias sociales y jurídicas, más con el bachillerato de ciencias sociales, y la otra, artes y humanidades, las carreras que se incluyen ahí con el tema con el bachillerato en la parte de humanidades o el bachillerato de artes. Y esto se nota y afecta, lo relaciona un poco con ese bachillerato, porque, claro, un ejemplo que hemos visto muy bien aquí en la Universidad de Zaragoza es, por ejemplo, la carrera de psicología. Cuando la carrera de psicología estaba en la rama de arte, de ciencias sociales y jurídicas, pertenecía a esa rama, pues para poder entrar a esa titulación, pues nos ponderaba, nos daba puntos el haber cursado las materias de ciencias sociales, pues matemáticas de ciencias sociales, la geografía, la filosofía. Cuando esta carrera se incorpora a la rama de ciencias de la salud en todas las universidades de España, pues esas materias en Aragón y en otras comunidades dejan de tener valor y serán las materias de biología, química y en general las de ciencia las que van a ponderar para poder entrar a esas carreras. O sea que el enmarcar una carrera en una rama del conocimiento tiene su importancia. También nos va a cambiar la estructura del propio grado universitario. Ahora hablaremos aquí de que cada curso pues, vendrían a ser unos 60 créditos que se van distribuyendo en diferentes tipos de materias. Las materias de formación básica son aquellas asignaturas que son obligatorias y que son, como si dijéramos, propias de la rama. ¿Vale? Y son aquellas que cuando cambiamos de una carrera a otra que está dentro de la misma rama de conocimiento, pues son las que nos van a reconocer, ¿no? Nos van a convalidar esas materias. Luego estarían las materias obligatorias, que son aquellas asignaturas que se cursan de manera obligatoria y que son como las más específicas de la titulación que estamos haciendo. Digamos que nos forman en la titulación que hemos elegido. Luego estarían las materias optativas que nos permiten ir diseñando un itinerario muchas veces dentro de la propia carrera, porque veréis que luego hay carreras que aunque tienen un enfoque más general, luego puedes ir a través de las optativas ir cogiendo pues, una especialización, ¿no? Y luego el trabajo fin de grado, que es obligatorio para todas las titulaciones de la universidad. Es imprescindible para obtener ese título de grado. Pues un trabajo de investigación, de documentación y bueno, sobre un tema concreto que elegimos y que bueno, se expone y se defiende frente a un tribunal. Y es algo obligatorio para poder cursar esa titulación. Bueno, viendo un poco este repaso así en general, vamos a ir ahora viendo qué titulaciones tenemos en cada una de las ramas del conocimiento. Vamos a hacer un repaso y por iros comentando también qué novedades han ido surgiendo. En la rama del conocimiento de ciencias es una rama muy vinculada a todo lo que son las profesiones que hemos dicho ahora tan demandadas, que son todo lo que es las profesiones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta titulación, bueno, pues recoge esta rama recoge las titulaciones que estaban ahí tradicionalmente en el ámbito de la ciencia, más enfocadas hacia la investigación, la enseñanza, pues carreras como física, matemáticas, la biología, la química, que fueron incorporando luego otras, pues la bioquímica, la biotecnología. Y en esta rama, pues se han ido creando carreras que son, pues en muchas ocasiones, una mayor especialización, por ejemplo, el área de las matemáticas. Antes, cuando a un chico o una chica le gustaban las matemáticas, tenía para elegir o hacía la carrera de matemáticas pura, que muchos decían, hombre, me gustan las matemáticas, pero no me veo estudiando ahí, haciendo demostraciones, demostrando el porqué, de dónde viene todo esto, las fórmulas. O
se iban al mundo de la empresa, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a aplicar esas matemáticas a los números para contabilidad, para, bueno, pues para todo lo que es ese sector. Ahora, en cambio, con las matemáticas se han convertido en un filón de nuevas titulaciones, porque la matemática está en la base de de muchos de los avances tecnológicos que está habiendo hoy en día. O sea, la matemática unida a todo lo que es la informática, pues va a dar lugar a nuevas carreras, pues todo lo que es la matemática computacional, pues sí, esa profundización en las matemáticas, pero también con programación, con lo que es el desarrollo de software, pues va a estar ahí como una de las titulaciones, bueno, pues con muchas puertas al mundo laboral. Todo lo que es la ciencia de datos, el Big Data, hoy en día, pues hay tantos datos moviéndose en todos los órdenes de la vida, en todos los sectores, que claro, el tener esos datos, analizar estos datos, extraer conclusiones que nos permitan pues, un progreso a nivel de industrial, a nivel de una empresa, el ver qué dirección o qué estrategias vamos a seguir a partir de esos datos que se nos han aportado, pues se convierte en un elemento clave para el éxito muchas veces de empresas de distintos sectores. Las ciencias biomédicas, bueno, pues fue otra novedad centrada en la investigación a partir de la biología, pero que hacía hincapié en lo que era más la biología del cuerpo humano. No soy médico, pero sí que tengo conocimientos del cuerpo humano para poder llevar a cabo investigaciones relacionadas con la salud humana. O, bueno, carreras ya muy específicas como la genética, la microbiología, que ya es mucha especialización. También es verdad que hay que decir que algunas de estas carreras, bueno, antes eran un máster y muchas de ellas, por ejemplo, genética se realiza solo en la Universidad de Barcelona. Entonces, muchas veces lo que acudimos es a ese máster de genética después de haber hecho, pues a lo mejor una biología, una bioquímica. En microbiología un poco lo mismo, nanociencia y nanotecnología, que esta sí que ha ido incrementando más el número de universidades que le he ido poniendo, todo lo que son la investigación de materiales a un nivel atómico, ¿no? A lo mínimo, ¿no? Para poder estar detrás de muchos de los avances que están en el campo de la tecnología, de la industria, es también, bueno, pues una de esas carreras que nació como más un máster de especialización y se ha ido convirtiendo en carrera, ¿no? Luego otras nacen un poco del interés de determinados temas que están presentes en la actualidad. El tema de la gastronomía y las ciencias culinarias, bueno, está en ámbito de ciencias en alguna universidad, la famosa Universidad del País Vasco, el Basque Century, que dicen tanto el Masterchef, pues sí que la considera que es una carrera de ciencias, porque es verdad que a veces la cocina parece un laboratorio químico, pero en otras universidades, porque también la universidad cuando solicita esa carrera y diseña ese plan de estudio, pide por qué rama del conocimiento la va a incluir, y en otras pues se ha incluido más pues, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, en la de Málaga, se ha incluido más en el ámbito de las ciencias sociales. Y la criminalística, que era una carrera, bueno, pues que yo hace ya años recuerdo pues como algunos chicos me decían, bueno, y chicas, yo quiero trabajar en la policía, pero yo quiero trabajar en la policía desde la investigación, quiero investigar el delito, ¿qué hay que hacer para ello, no? Y yo les decía a veces, bueno, pues hacemos una carrera en general de ciencias, pues puedes hacer químicas, puedes hacer física o biología, alguna, y luego prepararte oposiciones y entrar para ir a la parte de los institutos anatómicos forenses de investigación. Bueno, pues luego salió la criminalística, que es recopilar los contenidos de diversos campos de la ciencia, pues de eso, de la física, de la matemática, de la química, de la biología, pues para llevar a cabo esas investigaciones que apoyen al descubrir el delito, cómo se ha realizado, quién lo ha podido realizar. Esa, bueno, es una carrera que solo se realiza en una universidad de España, que es la Universidad de Alcalá de Henares, pero bueno, que dio respuesta a un campo que sí que hay un puesto de trabajo, pero no había ninguna titulación que aglutinara todo eso, ¿no? Bueno, esto hace que en la rama de ciencias, pues más o menos tengamos esas carreras, ¿no? Pues como os decía, naciendo de las matemáticas
varias y además con unas perspectivas laborales buenísimas, todo lo que es la matemática computacional, la ciencia de datos que decíamos, la estadística, el desarrollo a partir también de esa matemática con la informática, con la electrónica, de todo lo que es el área de la inteligencia artificial. Un perfil también que es como más novedoso es que sí que hay universidades y además universidades de las que, bueno, pues tienen a lo mejor prestigio, ¿no? Pues la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, universidades que vieron que esa demanda de profesionales STEM que hacía que tuvieras un poquito conocimientos de todos los campos interrelacionados del ámbito de la ciencia, pues diseñaron la carrera de lo que la pueden llamar ciencias experimentales, que es seguir dando un poco de todo. ¿Vale? O sea, no seguir trabajando interrelacionadamente todas esas materias, que bueno, pues también puede ser una opción para algunos que se mueven en este campo de la ciencia y les gusta un poco de todo, no nos decidimos en un área concreta, ¿no? La física, recientemente este año se ha creado una carrera nueva que es la física y la instrumentación espacial, que lo que hace es aportar un conocimiento sólido, fuerte de física, pero para llevar a cabo investigación espacial, ¿vale? Y crear pues, tecnologías e instrumentos dentro de esa investigación. O sea, lo mismo también, pues bueno, solo en este momento se hace en una universidad, también coincide que esta es la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, que lleva a cabo este nuevo plan de estudios que ha comenzado este año. Luego, pues tenéis ahí un poquito todas las que han nacido del ámbito de la biología, que ha dado lugar a muchas carreras, pues de la biotecnología, la bioquímica, lo que decíamos antes, microbiología, genética. Ha sido quizá de las ramas que ha dado lugar a un mayor número de carreras, ¿no? Luego, por ejemplo, pues en el ámbito relacionado con la alimentación, la ciencia y tecnología de los alimentos, que tiene ese enfoque de industria, de alimentación, el desarrollo de nuevos productos que la industria de este sector va a realizar. También son un poquito cocineros de MasterChef, como digo yo, porque tienen que explorar nuevos productos que vamos a lanzar al mercado. Vamos a aportar ideas para que esa empresa del sector de alimentación pues, bueno, saque nuevas cosas, ¿no? La enología centrado en los vinos, el tema del medio ambiente. Bueno, pues como veis hay un poco de todo, pero han ido apareciendo pues carreras que no son las tradicionales de este campo de la ciencia. Con relación a las salidas por ir, he querido ir metiendo, bueno, pues un poco del último informe de Infoempleo y ADECO, que hace referencia a los datos de ofertas. Quiero recalcar que estos son ofertas de trabajo. Aquí no es inserción laboral, sino que lo que estamos viendo es un poco de qué titulaciones o de qué campos va a haber más ofertas de trabajo, ¿no? Dentro de este sector de ciencias, pues veis ahí que claramente destaca todo el sector de la matemática y la estadística. Esta columna que aquí no se ve es la del año 2019 y vemos en el 2020 el incremento que se ha producido en ofertas relacionadas con la matemática y estadística. La columna del medio representa las ofertas respecto al cómputo total de todo. O sea que dentro del sector de las ciencias se lleva el 38% de las ofertas, pero dentro del cómputo general, pues bueno, es un 1% de todas las carreras, ¿no? Y el sector de la biología, bioquímica, tecnología, biotecnología, pues se ocuparía también hay un lugar que no ha experimentado un crecimiento, sino que se ha mantenido más o menos. La química estaría ahí. En cuanto a número de ofertas, recalco, pues sería la siguiente que recibe más ofertas. Y luego ya las otras, pues como veis, ya desciende considerablemente el porcentaje de ofertas de trabajo que recibe. Si nos vamos al campo de las ciencias de la salud, bueno, pues este campo, esta rama del conocimiento es la que menos modificaciones ha sufrido desde lo que eran los planes pues anteriores a Bolonia, ¿no? Son más o menos las mismas titulaciones que conocemos y que llevan muchos años. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas titulaciones, esta rama está formada principalmente por titulaciones que requieren una habilitación. Son profesiones que
bueno, pues que no se crean así carreras nuevas en este sector con la misma facilidad, ¿no? Lo que sí que ha aumentado muchísimo es lo que os decía antes, la oferta de estas titulaciones. O sea, en todo el panorama universitario español, pues puede haber más, ya seguro que incrementada, de 445 titulaciones, oferta de titulaciones de esta rama. ¿Qué es lo único que se ha añadido aquí? Pues la de biomedicina que comentábamos antes, bueno, que yo llamaba antes, pues la pueden llamar biología sanitaria, la pueden llamar biología humana, la pueden llamar, porque esa es otra cosa de las titulaciones ahora dentro de Bolonia, que es que además cada universidad tiene libertad para poner un poco el plan, el nombre que considera la titulación, con lo cual, pues tenemos titulaciones que responden al mismo perfil profesional, pero con distintos nombres, ¿no? Y este sería uno de esos casos, que tiene distintos nombres. Y la bioinformática, que no es más que el resultado de lo que estábamos diciendo antes, de la importancia que se da a todo lo que es el tema matemático-informático para el análisis de datos y la importancia que también ese análisis de datos tiene en el sector, en la investigación, en el campo sanitario. Y eso ha dado lugar a una carrera que nació lo mismo como máster y ahora es una titulación de grado, bioinformática, y que tenemos, por ejemplo, como decía antes, en la Universidad de San Jorge. ¿Vale? Estas carreras de esta rama, bueno, pues son carreras que a partir de la situación que hemos vivido con el COVID ya laboralmente funcionaban bastante bien, pero a partir de esa situación pues se han incrementado las posibilidades laborales que tienen y da la impresión de que no es algo puntual de esta etapa, sino que es algo que va, que ofrecen esas claras perspectivas de futuro. ¿Quiénes integran esta rama? Pues como decía antes, son carreras que en general conocemos, ¿no? Pues la medicina, la veterinaria, la enfermería, la óptica, que en algunos casos estaba dentro de la rama de ciencias, más por esa parte que tiene la óptica de la física, de la fabricación de cristales, de lentes, pero que se ha incluido ya en el campo de la salud, porque de hecho ahora son profesionales también de sanidad. Del año, yo creo que fue el año pasado, cuando por primera vez se abrió ya lo que es sanidad, abrió bolsa para tener entre sus profesionales en los hospitales ópticos, pues más encargado de las revisiones pues, a nivel de la revisión de la vista, de las revisiones después de que ha habido una operación, de ese control un poco de las graduaciones y demás. Fisioterapia, terapia ocupacional, muy ligada a lo que decíamos es una carrera que cuando se hablaba del envejecimiento de la población se le daba decir, bueno, pues es que esto está muy centrada en la tercera edad, en general está centrada en cualquier proceso que suponga, bueno, pues que hay un deterioro o que ha habido un deterioro y tienes que volver a la situación, ayudarle a que esa persona recupere su vida, el poder desenvolverse, lo que decimos, el aspecto funcional, ¿no? De decir, que yo pueda de una manera independiente desenvolverme por sí mismo. Cuando es caso de ancianos intentamos frenar ese periodo, cuando es a raíz de un accidente y demás, volver a recuperar esa situación, pero que sin embargo, aun estando ligada a eso, no acabó de generar muchas ofertas de trabajo y eso que lleva muchos años. Parece que es ahora cuando empieza un poquito más a despuntar, ¿no? La odontología, la psicología, farmacia, logopedia, bueno, ya veis ahí un poco que son las profesiones de la nutrición, que a veces me preguntan, ¿nutrición y ciencia y tecnología de los alimentos? Nada que ver. La ciencia y la tecnología de los alimentos, como decíamos, es el estudiar pues, las propiedades de los alimentos desde todos los puntos físicos, sensoriales, para crear nuevos productos que la industria va a fabricar, nuevos alimentos. Sin embargo, esto es desde el punto de vista de la salud, es la nutrición, pues la alimentación que deben de tener, pues según las actividades que se realizan, pues por ejemplo la que es adecuada para los niños, para un deportista, cuando hay un problema médico. Estamos hablando de ya algo particularizado a cada persona y lo que es bueno, vinculado claramente con la salud. De estas titulaciones, pues ya eso un poco lo sabemos, pues la enfermería, que además sufrió un incremento del 19 al 20 tremendo en cuanto a ofertas de empleo, la medicina, que siempre ha estado ahí, y esas dos realmente muy destacadas sobre todas las demás. Veis que hay mucha diferencia.
y además en el cómputo total de lo que son las ofertas, de todo, pues también ya tiene una representación, estamos hablando pues de un 6,85%, de un 5,24%, o sea que son titulaciones que realmente reciben ofertas de trabajo. Luego estaría el ámbito de la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura. Bueno, aquí sí que se han ido disparando el número de titulaciones de las que ya teníamos un buen número de ingenierías, pues aún se han creado muchas más, y a esas pues más tradicionales de la industria, la ingeniería industrial, la arquitectura, la ingeniería química, agrícola, las que conocíamos de siempre, pues vemos que se han incorporado muchas. Algunas lo que hacen es especializarse en determinados campos, ¿no? Tener una especialización mayor, pues por ejemplo la ingeniería del automóvil, un sector que está sufriendo una transformación tremenda con todo lo que es el coche híbrido, el coche eléctrico, y que necesita a veces ya decir, bueno, pues desde el primer momento afronto todo el tema centrado en el automóvil, recogiendo pues, bueno, formación pues, de la mecánica, de la eléctrica, de la informática, o sea, de todo, pero centrado en ese ámbito, ¿no? La ingeniería biomédica, que ya lleva tiempo, que es adaptar, pues, bueno, crear maquinaria, aparatos, pero vinculados al sector de la sanidad, pues para todo lo que es el diagnóstico, para el tratamiento de enfermedades, ingeniería robótica, la ciberseguridad, que tanto nos preocupa hoy en día, y que lo que decíamos a veces pues, es hacer un máster, pero también hay universidades que ya la están planteando como una titulación independiente. La novedad de este año en Aragón, que me preguntaban el otro día, ingeniería de datos en procesos industriales. Pues, ¿qué es? Nada más que meter ya el ámbito de la informática en todo lo que es el sector industrial, la informática para analizar datos, ese análisis de datos que decimos que cada vez está más presente en todos los órdenes, en muchos de los sectores de la industria, en muchos ámbitos laborales, pues esos análisis de datos llevados al sector industrial que nos permitan tomar decisiones en temas de producción, pues, bueno, de cadena de valor en una industria. Es una carrera muy interesante que se ha implantado en la Universidad de Zaragoza, en el campus de la Almunia. Otras ingenierías que van surgiendo pues, responden a preocupaciones pues, con todo lo que es el ámbito del medio ambiente. Pues, tenemos, por ejemplo, el grado en tecnologías ambientales, que a diferencia de estudiar unas ciencias ambientales, aquí lo que intenta es más bueno, pues, el diseño, la creación de, digamos, tecnología que nos ayude pues, a controlar la contaminación, a evitar pues, bueno, mayores niveles, ¿no?, de esa contaminación, por ejemplo. Luego, por ejemplo, en el sector de las TIC, pues están surgiendo muchas titulaciones. Unas van más vinculadas al sector del entretenimiento, ¿no? Pues a lo mejor el tema de los videojuegos, la ingeniería multimedia, que recoge un poco pues, de todo, pues, temas de animación, de realidad virtual, también la informática llevada al sector de las empresas, ¿no? Bueno, ya veis ahí que si el número de titulaciones que teníamos en el ámbito de la ingeniería eran muchas, pues se han incrementado aún más. Los he querido dividir un poco por sectores para que sea más fácil identificar un poco por gusto, por intereses, qué tipo de titulaciones nos podemos encontrar. En el ámbito de las TIC, las dos tradicionales, la ingeniería informática y la ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunicación. Estas dos como generalistas, que es, por ejemplo, cuando se produjo ese cambio a Bolonia y desapareció algo que, bueno, los jóvenes no lo conocéis tanto, pero los padres sí que estábamos muy habituados a hablar de ingenierías superiores y ingenierías técnicas, pues la superior era siempre como más general y las técnicas eran especializaciones. Cuando se hizo ese cambio en el que ya no había esa diferencia entre superiores de 5 años y técnicas de 3 y todas fueron de 4, pues hubo universidades que decidieron mantener la general y luego establecer como, digamos, a través de esas optativas que yo decía antes, itinerarios de especialización, que es lo que hizo la Universidad de Zaragoza y muchas, en el ámbito de la informática y en el ámbito de las telecomunicaciones, y otras mantuvieron
ingenierías independientes por especialidad. Entonces tenemos ahí ingeniería de software, ingeniería de computadores, de sistemas de información dentro del campo de la informática, que en la Universidad de Zaragoza las podremos recoger como itinerarios dentro de la ingeniería. En el ámbito de las telecomunicaciones lo mismo, pues la electrónica de comunicación, la imagen y el sonido, los sistemas de comunicación, la telemática, nos pasa lo mismo. Podemos empezarla a nivel general y luego en función de nuestros intereses dentro de la propia carrera ir especializando. Si alguien lo tiene muy claro, pues podría elegir desde el primer momento la especialización de una manera independiente. Luego las que van surgiendo que hablábamos, ciberseguridad, tecnologías interactivas que estarían relacionadas, pues, como decíamos, con todo aquello, la creación de productos que suponen una interacción de las personas con el ordenador, pues para desde temas como pueden ser Internet de las cosas, todas las aplicaciones que tenemos, pues, por ejemplo, en las casas inteligentes, la domótica, pues para esa puerta que se abre, la luz que se apaga sola, todo este tipo de cosas, pues generar esas tecnologías. Y lo que decía antes, del sector más de multimedia videojuego. En el sector industrial, pues en las que existían de siempre, pues, tecnologías industriales, que se mantiene como la carrera más generalista, sin que, o poder elegir, que la Universidad de Zaragoza sí que las mantuvo independientes, elegir pues la mecánica, la electrónica, la eléctrica, la química. Sí que hay que decir que, por ejemplo, en el caso de esta ingeniería en tecnologías industriales, hablábamos ante la diferencia entre ingeniería superior y técnica, comentaros que, bueno, el mantenerme con la general está pensada para que si yo hago esta titulación tenga luego que obligatoriamente seguir con el máster y poder tener las habilitaciones, o sea, el poder trabajar y firmar proyectos y hacerla y tener las competencias que tenía y que tiene todavía los ingenieros superiores, ¿no? Entonces, esta carrera, aunque es de 4 años, realmente cuando nos la planteamos no nos da esas competencias, digamos, esas atribuciones para el mundo laboral que nos permitan, pues, colegiarnos y poder, pues eso, por ejemplo, la firma de proyectos. No podemos hacer nada de eso si no seguimos con el máster, o sea que estaría realmente una carrera de una duración más de 5 años y medio, más o menos. Luego surgió la mecatrónica, esa mezcla de electrónica, mecánica, bueno, pues que da respuesta a muchos, pues todo lo que es el ámbito de la automatización, de la robótica, la que hablábamos antes de automoción, biomédica, que comentábamos. Luego hay universidades que han apostado por partir de la física de las matemáticas, o sea, centrarnos por ejemplo, en la física o la matemática, pero luego buscarles aplicaciones al mundo industrial. Entonces, hacer una ingeniería que es así más en general, física o ingeniería matemática, ¿no? La que hemos dicho antes en la Universidad de Zaragoza, de datos y procesos industriales, la ingeniería en diseño industrial, que lleva mucho tiempo, pero que sí que yo quiero señalar que es una ingeniería como un poquito más atípica porque está muy relacionada con el ámbito creativo. Es una ingeniería donde a lo mejor la matemática, la física no tiene tanta importancia o no tiene importancia, pero no tiene a lo mejor esa dificultad, no es tan exhaustiva como puede ser en las otras ingenierías, y aquí lo que es importante es ese componente creativo de tener, bueno, pues ideas que vamos a desarrollar pues para ámbitos muy distintos, ¿no? Pues aquí con esto pues podemos diseñar desde juguetes en una industria de este sector, podemos diseñar lámparas, podemos llevar objetos de embalaje, de decoración, o sea, va un poquito a todo. Es muy importante la parte de creatividad, de diseño. Bueno, aquellos que tienen interés por el sector aeroespacial, por el náutico, pues lo mismo, tenemos ingeniería aeroespacial, la ingeniería para todo lo que es construcción, ¿no?, de aviones, la naval para barcos, y luego esas otras que a veces se prestan a confusión, la aeronáutica y el transporte marítimo, la ingeniería marina y la de radioelectrónica naval, son ingenieros que van en el barco, ¿vale? El de náutica y transporte marítimo nos llevaría también a ser piloto, o sea, lo que es el oficial de piloto de un barco. La ingeniería marina sería el oficial más de máquinas, la de radioelectrónica naval, el de las telecomunicaciones, pero son ya profesiones que también puedo trabajar en tierra,
y puedo desarrollar en una empresa pues de este sector, pero que me preparan y me habilitan para trabajar dentro del barco. Luego también decir que hay algunas universidades que el título de piloto están como grado universitario, que es un título normalmente, bueno, pues que antes no conducía a considerarse título universitario, pero sí que hay, por ejemplo, la Universidad de Salamanca y la Rovira i Virgili en Tarragona, que sí que te dan sacarte el título de piloto comercial y tener un grado universitario. Hacen la parte, pues eso, dentro de estas universidades, y la parte toda de aprender a pilotar y demás lo harían en un centro adscrito pues que, bueno, que forman en este área. El sector agrícola y ambiental, pues lo mismo, las ingenierías agrícolas que han existido, bueno, las he llamado así, aunque en distintas universidades hemos dicho ingenierías agrícolas, pero tienen diferentes nombres dependiendo de las universidades. La forestal le pasa un poquito lo mismo. La ingeniería ambiental, lo que os decía antes, esa diferencia con ciencias ambientales de meter más la parte de tecnología y del desarrollo de tecnología para este sector. El paisajismo, que enlazaría un poco también con parte creativa, un poco como la arquitectura del paisaje, ¿no? Que es entender de plantas, pero también con esa parte de diseño, ¿no? de jardines y demás. Luego en el sector de la construcción, pues las que conocemos, arquitectura técnica o ingeniería de la edificación. Estamos hablando de la misma titulación. Ese puesto de trabajo que, bueno, pues que es controlar las obras, lo que es el aparejador, pero que unas universidades la han mantenido como arquitectura técnica, que es un poco el nombre de antes, y otras lo llaman ingeniería de la edificación. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontremos esas dos, estaríamos hablando del mismo perfil profesional, de la misma titulación que nos prepara para el mismo puesto de trabajo. La ingeniería civil, más relacionada pues, con todo lo que es la construcción pues, de puentes, canales, obras públicas en general. Y una novedad de este año que es el diseño de interiores dentro de lo que es la universidad. Lo ha puesto en marcha la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, hasta ahora pues parecía que el tema de interiores quedaba más en el mundo del arte, pues ahora lo tenemos dentro de una carrera de este sector, de esta rama del conocimiento. Y bueno, pues la ingeniería geológica, la topografía, minas. Dentro de este sector, pues a nivel de ofertas de trabajo, pues ¿quién recibe más? Pues un poco lo que también ya hemos visto y ya salía el otro día también y Sara nos comentaba, pues en el sector industrial, en la informática, serían las dos ingenierías que a nivel de oferta de trabajo siguen más disparadas. Y luego, pues bueno, pues estarían muchas de ellas, pues la mecánica, la agroalimentaria, la eléctrica. Ya veis, hay un poco de todo, pero quizá pues esos industria y sector TIC, sobre todo vinculado a la informática, que las telecomunicaciones también nos aparecen por ahí, también dentro de las primeras, pero sobre todo esas dos. Y además que, como veis, han experimentado, sobre todo la industrial, curiosamente del 19 al 20, un importante crecimiento. En la rama de ciencias sociales y jurídicas, bueno, pues aquí es donde mayor número de titulaciones hay, un centenar de titulaciones diferentes, más de 1.200 títulos a nivel nacional. Y bueno, hay que decir que especialmente significativo es el crecimiento de las titulaciones vinculadas al ámbito de la empresa, al mundo de la empresa. Veremos ahora cómo, bueno, pues a las titulaciones tradicionales se han ido incorporando titulaciones que algunas de ellas y muchas de ellas, y cada vez yo creo que irá más, incorporan ese aspecto de digitalización, ¿no? A la comunicación también, cada vez más, bueno, pues parece que también antes pues, estábamos las carreras más vinculadas a la comunicación, el periodismo, la publicidad, lo que era la comunicación audiovisual, y bueno, pues ahora se vuelve a ver una cierta tendencia a crear carreras que tocan en general, no diferencian tanto entre esos ámbitos, sino que tocan en general la comunicación.
global, ¿no? La comunicación también de lo que es las empresas, el mundo de la empresa, la corporativa y todo lo que es gestión de eventos, la comunicación interactiva muy vinculada al tema de las redes sociales, bueno, pues de estos perfiles que hoy en día hay en casi todas las empresas que dirigen un poco lo que es la comunicación hacia el exterior a través de las redes y también la comunicación hacia adentro de los propios trabajadores de la empresa. También sectores como la seguridad han ido generando titulaciones nuevas, seguridad pública y privada, grado en seguridad, pues todo lo que es el tema, pues por ejemplo, el desarrollo de temas imaginaros en un centro comercial, ¿no? Pues quién dirige la seguridad de ese centro, pues se decide en qué tecnología se van a poner, dónde se van a poner, un poco organización de ese personal que lleva de seguridad. Y luego, bueno, algunas veces también son titulaciones que lo que hacen es adaptar algo que ya existía a lo que decíamos, a esta actualización de introducir herramientas digitales, como es el caso de la carrera de información y documentación, que muchas universidades están sustituyendo por gestión digital de la información con más herramientas. Entonces, dentro de esta rama, pues bueno, veis ahí en el ámbito económico empresarial, en el lado puesto allí, por un lado, pues las que son de siempre, ¿no? Las conocidas, administración y dirección, económicas, finanzas, relaciones laborales, marketing e investigación de mercados. La antigua empresariales hizo que algunas universidades mantuvieran todavía ese perfil con lo que llaman pues, gestión de pymes, gestión de negocio. Y luego en el otro lado, en azul, el más intenso, he puesto todas las que son las que dentro del ámbito de la empresa incorporan lo que bueno, el mercado laboral, lo que el sector de las empresas están pidiendo. Por un lado, que se tengan, quieren personas que a la hora de ir a trabajar tengan ya competencias digitales. Entonces, empresa y tecnología iría un poco en esa línea. Y van creciendo las universidades que la van poniendo, que es un poco la carrera de ADE, pero quitando contenidos de otro tipo que a lo mejor ya no aportan un gran valor y que introduciendo todo lo que es el uso de herramientas, de programas informáticos que utilizan la empresa, el inicio de una programación, el saber ya lo que es manejarse con esas herramientas, ¿no? Otras lo que hacen es prepararnos desde el punto de vista de la empresa, pero para que tiene que haber personas que asuman lo que es todo ese cambio que se produce en la empresa, todo ese proceso de digitalización, liderar, saber qué es lo que necesita la empresa, qué le vendría bien desde el punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, eso, ADI, gestión de la innovación. Luego, claro, cada vez hay más empresas del ámbito tecnológico y ahí, bueno, pues también se van creando carreras que lo que hacen es especializarse en ese sector y ir hacia lo que es la dirección de empresas de ese sector. Antes hablábamos, y parezco un poco repetitiva, pero que es la realidad, que el análisis de datos es importante en muchos de los sectores, ¿no? De desarrollo de la actualidad y la empresa no escapa de ello. Por eso hay titulaciones que hablan de todo lo que es la inteligencia del negocio, aplicar ese análisis de datos al negocio, lo que se conocen muchas que están además en inglés, Business Analytics. También el tema de el marketing pues tiene que ir caminando a esa internacionalización que decíamos, todo lo que es negocios y marketing internacional, y también van surgiendo carreras que intentan preparar o formar en lo que es el emprendimiento, el montar tu propia empresa. En el sector de logística, pues, bueno, pues han ido carreras que tocan el tema de logística, más en general, ciencias del transporte y la logística, otras más centradas en la gestión, por ejemplo, del sector aeronáutico, otras en el sector marítimo, y bueno, ese enfoque de negocios internacionales que decíamos antes. Gastronomía y artes culinarias, como os decía, titulación nueva que en la mayoría de ellos la incluyen en esta rama de ciencias sociales. Luego el sector de la comunicación, que ya os comentaba, pues las de siempre y ese enfoque más nuevo de ahora de crear carreras un poco más que tocan la comunicación en global. El ámbito social y educativo, bueno, pues son más o menos las tradicionales de siempre, maestro, educador social, pedagogo. Sí que nació ya hace unos años la de lengua de signos y comunidad sorda, centrada en esta población y que se lleva a cabo en la Rey Juan Carlos de Madrid.
Y ahora pues se han ido también en consonancia con la importancia de todos los temas de igualdad de género, estudios socioculturales de género, que es una de las también de las novedades. En el ámbito jurídico y político, bueno, pues tenemos las de siempre también, derecho, ciencias políticas, gestión de administración pública, y hace años que se incorporó la criminología, que a diferencia de la criminalística, esta lo que hace es estudiar el comportamiento pues, del delincuente, de la víctima, con la idea de desarrollar planes de prevención, planes de recuperación, o sea, es desde un punto de vista más psicológico, que la de criminalística, que es pura ciencia. Seguridad y prevención, que os comentaba antes. Si nos vamos un poco al campo laboral, pues dónde están las ofertas de trabajo, pues veréis que todas las primeras recaen en el ámbito de la empresa, que de hecho, pues en el cómputo total de ofertas, pues siempre lo que es administración y dirección aparece pues como muy destacada. Fijaros que en el cómputo de ofertas estaríamos hablando de un 11,26%, o sea, que lleva muchísimas, absorbe ya misma sola muchas de las ofertas del ámbito laboral, ¿no? Sí que comentar que, bueno, luego miraremos un poquito que esto, no olvidemos de que son ofertas que se reciben, no tenemos en cuenta ninguna otra variable, nada más que el número de ofertas. Fijaros que llama la atención que Administración y Derecho, la doble titulación, nunca suelen aparecer dobles titulaciones. Aquí sí que aparece ya con ofertas concretas, con un tanto por ciento además que está muy bien, porque es verdad que hay ofertas que piden este perfil de esta doble, no se ven otras dobles titulaciones, pero en este caso sí, o sea que tiene como, digamos que por sí misma un peso específico, ¿no? El ámbito del después de la empresa, pues en este sector el ámbito de la educación, un poco en consonancia con lo que decíamos antes de que sectores siguen ofreciendo más oportunidades laborales, ¿no? Sara decía el otro día pues que claro, la educación, porque no solo es lo que es la parte de maestros para primaria, infantil, la parte de profesores en secundaria y en las enseñanzas en general regladas, sino también que decíamos que estamos en un continuo proceso de aprendizaje, con lo cual la necesidad de tener formadores de distintas áreas pues va a estar ahí presente, ¿no? Dentro del ámbito de las artes y humanidades, pues la parte de humanidades se mantiene muy estable con las carreras que han asistido siempre, todas las del sector lingüístico, todas las filologías, todos los estudios de lenguas que hay, la traducción intérprete que ya pues son un poco de siempre, la historia, la geografía, la filosofía. ¿Por dónde van aquí las novedades, las nuevas tendencias? Pues otra vez por un poco aglutinar, ¿no? Pues hay hacia estudios más generalistas, humanidades en general, que con este nombre sí que es verdad que las diferentes universidades tienen planes de estudios muy distintos, porque a veces es unas humanidades para tener un poco esa formación generalista que, por ejemplo, para la enseñanza nos vendría muy bien. En otras, en cambio, lo enfocan un poco al tema de patrimonio, de la gestión cultural, o sea, depende un poco. Luego, hay una carrera que ya nació hace unos años, que es Filosofía, Política y Economía, una sola carrera que engloba esos tres aspectos, que bueno, nace es una carrera que a nivel europeo tiene ya mucha tradición, es un perfil pensado, según dicen inicialmente, pues para todo lo que es el ámbito, sí, de empresa, de multinacional, pero ese perfil humanístico que consideran que muchos de esos sectores falta, y bueno, pues con esa idea nace, ¿no? La verdad es que las universidades que lo han puesto en marcha son universidades pues, las más punteras, y es muy curiosa porque es un plan que se desarrolla, por ejemplo, en el caso de la pública, entre 4 universidades, la Carlos III de Madrid y la Autónoma de Madrid, junto con en Barcelona pues la Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona, y lo que hacen es que la carrera te obliga a pasar por las 4 universidades. El primer año estarás en las 2 de Barcelona, un cuatrimestre en cada uno, el segundo año en las 2 de Madrid, tercero te quedas ya en la universidad pues, que te eligió porque tuviste que pedir una de ellas, y cuarto pues lo mismo, o poder salirte al extranjero y hacer prácticas, mueven mucho el tema de hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, es una carrera que la verdad, bueno, yo creo que el año pasado acabó la primera promoción, a ver cómo se va posicionando. En esa misma línea se ha desarrollado
en vez de pues filosofía, política, economía, historia, geografía, bueno, no, ciencia, tecnología y humanidades. Hay otra también con historia, política y economía, no la he puesto ahí, que también lleva un perfil similar. Y ciencia, tecnología y humanidades también se ha hecho con esa misma idea de entre varias universidades y moverte por todas ellas, ¿no? Entre Madrid y Barcelona. Y lo que hace es pues, dar ese enfoque más humanístico, más de filosofía y demás, a una reflexión sobre el ámbito, sobre lo que es en la sociedad actual, la ciencia y la tecnología. Luego también perfiles así que engloban, yo creo que para el mundo educativo van muy bien, pues la historia, la geografía, historia del arte, porque realmente cuando nos gusta la enseñanza vamos a acabar dando de todo dentro de ese ámbito, ¿no? Luego, pues eso, vinculados a la gestión cultural, los estudios culturales muy vinculados a la cultura, y donde más novedades dentro de esta rama ha habido es en el ámbito de las artes, en todo lo que es arte y creatividad. Porque un cambio que, como hemos dicho, Bolonia permitió el que libremente se pudiera poner cualquier titulación, hasta entonces las titulaciones del ámbito del arte eran titulaciones de régimen especial que se hacían en las escuelas superiores de arte o en las escuelas de arte. Y a partir de este momento las universidades incorporaron esos estudios que se llevaban a cabo, como decía, en las escuelas superiores de arte. La universidad solo tenía Bellas Artes, pero poco a poco fue incorporando pues, estudios de conservación y restauración, diseño en sus diferentes modalidades. A veces la universidad lo ofrece pues como en la enseñanza artística superior, como diseño en general, y luego te especializas en una rama, y algunas por el interés que tienen o despiertan, como el ámbito de la moda, pues se ofrecen ya en la universidad como estudio independiente, diseño de moda. Y también en el ámbito del diseño gráfico también han surgido, pues, enfocándolo con el tema de la tecnología, que digamos que ese diseño es el más acorde con todo lo que es el tema tecnológico, pues también ha dado lugar a carreras, pues eso, lo que hablábamos en animación, arte digital. Entonces, las novedades dentro de esta rama estarían no tanto en la parte de humanidades, que son un poco las de siempre con esas incorporaciones más globales, sino en la rama de artes, que de las bellas artes iniciales hemos pasado a estudios de diseño, diseño de moda como estudio separado, conservación, historia y ciencias de la música, artes escénicas, también la interpretación ahora está dentro de la universidad, la danza. En el tema de música pues se han creado temas de una carrera, por ejemplo, que hay de producción musical, pero para la industria del entretenimiento, ¿no? Pues para dar el soporte musical a todo el tema de videojuegos, de animaciones. Bueno, ya veis ahí, la idea es que en la última charla que demos dentro de 2 martes, pues centrarnos un poquito más en este sector del arte que ha experimentado un cambio y que, bueno, ha pasado de ser algo que bueno, que apenas se veía como que no tenía muchas oportunidades a nivel laboral, a convertirse, muchas veces ya no se habla de profesiones STEM, sino de STEAM, incorporando esa A de referencia al componente creativo artístico. Entonces, el arte unido a la tecnología, pues digamos que ha abierto nuevos campos y nuevas oportunidades laborales. Bueno, como hemos dicho antes, pues ¿qué ofrece más campo? Pues todo el tema de los idiomas, por supuesto, porque si el idioma nos lo repiten por todos los sitios, que es muy importante, que es una de las competencias valoradas en el mercado laboral. El otro día Sara nos decía, no solo a nivel de puestos pues, más de directivos o puestos más técnicos, sino que el idioma se pide también en puestos más pues, intermedios, más bajos, o sea, que está presente ya un poco en todos los perfiles. Pues claro, si el idioma es importante hay que enseñarlo. Y si tenemos que tener y manejar variedad de idiomas, pues la enseñanza, o sea, todas esas carreras conducen realmente a la enseñanza del idioma. Y en segundo lugar, pues lo que tiene que ver con el arte y el diseño. Bueno, os decía ya para ir acabando que lo que es os he ido dando un poco por ramas de conocimiento, pues aquellas titulaciones que reciben más ofertas o menos. Si lo viéramos en cómputo general de todo, mezcladas todas las ramas del conocimiento, pues tenéis ahí un poquito, bueno, pues quiénes son las que ocupan los primeros puestos en cuanto a recibir ofertas. Lo hemos ido diciendo: administración, medicina, enfermería, ingeniería industrial, ciencias de
trabajo, comercio, ingeniería informática. Repito, esto tiene que ver solo con el número de ofertas que reciben. No analiza ningún otro aspecto, porque claro, las cosas cambian un poquito cuando hacemos el estudio no teniendo en cuenta, o sea, haciendo el seguimiento al revés de las personas que han obtenido esa titulación, cómo ha sido su incorporación al mundo del trabajo, cómo están después de, en este caso, el Ministerio de Educación recoge datos, no lo hace siempre, no lo hace todos los años. Por eso no tenemos este informe, que es el último, corresponde a personas que acabaron en el 2014 y los datos que se recogieron a lo largo de 4 años después, ¿no? Y aquí sí que estudian y tienen en cuenta otros aspectos, como son en qué están trabajando, si tiene relación con lo que estudiaron, qué condiciones laborales tienen en cuanto a retribución, por ejemplo, si están trabajando, se han creado su propia empresa o trabajan para otra persona, o sea, valorando ya otra serie de indicadores, y ahí vemos que las cosas cambian un poquito y bueno, pues los primeros puestos están con temas sanitarios, luego las ingenierías, pues aeronáutica, tecnologías industriales, computadores, telecomunicaciones, las matemáticas del ámbito de las ciencias, mucha ingeniería, educación primaria sería ahí en el puesto 20, y esa administración y dirección, que aparecía siempre como la que recibe mayor número de ofertas de trabajo, cuando se tiene en cuenta eso, su puesto desciende considerablemente. Mucho motivado porque es una de esas carreras donde no hay un gran ajuste entre lo que has estudiado y el puesto de trabajo que desempeñas. Muchas veces, pues el problema que tienen que no son contratadas como graduados universitarios. Entonces, hay un desajuste ahí que le hace descender tantos puestos de trabajo, y luego porque claro, no lo tenemos en cuenta. A mí sí que me gusta, cuando estamos en una entrevista de orientación y demás, hacer ver que claro, no es lo mismo hacer una titulación donde, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, vinculada a empresa, existen 900 plazas universitarias, que hacer titulaciones pues donde el número de plazas es muy pequeñito y claro, cada año salen poca gente, ¿no? Entonces ese tipo de análisis pues no se suele hacer. Bueno, entonces, quedarnos ya para finalizar, pues que aparte de los grados como los hemos visto ahora, existen también propuestas, la universidad ha ido avanzando en otras propuestas de titulaciones, digamos que formas diferentes de hacerlos. Estarían, que ya son muy conocidas, todos los dobles grados, donde hay que nos permiten obtener 2 titulaciones en menor tiempo y a la vez, que tenemos ahí programas conjuntos, es decir, cuando las 2 titulaciones se integran y se van haciendo totalmente a la vez, en un plan de estudios con una duración que puede ir de 5 años y medio, 6, y se diseña el plan de estudio de manera conjunta. O como por ejemplo, pues aquí en la Universidad de Zaragoza pues podemos tener física y matemáticas, ciencias de la actividad física y el deporte con nutrición humana y dietética, podemos tener matemáticas con ingeniería informática. Sin embargo, hay otro tipo de planes, que es lo que llamamos planes consecutivos. Es decir, tú primero haces una titulación, y como esa titulación tiene pues materias comunes, tiene paralelismo con otra titulación, te convalidan 2 años, y haciendo los otros 2 consigues la otra titulación. Al final acabas estando lo mismo, más o menos, esos 6 años, pero haces primero una y luego completas con las asignaturas que te faltan de la otra. Aquí en la Universidad de Zaragoza, de esta línea, tenemos, por ejemplo, el hacer química y luego completar con ingeniería química, o por ejemplo hacer ciencia y tecnología de los alimentos y completar con ingeniería agrónoma, ¿vale? O sea que podemos tener también esa versión. La cuestión es que de las 2 maneras tenemos la ventaja de que en un tiempo menor conseguimos 2 titulaciones, porque se nos dan los 2 títulos independientes. Luego también decíamos esa importancia, o sea, hay universidades que lo han visto claro, que la importancia que en el mundo laboral tienen los idiomas, hay que trabajarlos también desde la universidad. ¿Qué ventaja puede ser esto? Pues que nos da el hacer una titulación en un programa pues con idiomas, nos da, por un lado, una ventaja competitiva
a nivel pues, bueno, del trabajo en España, pero también nos permite desarrollar una carrera profesional en otro país, en el extranjero, ¿no? Y ahí tenemos pues, programas bilingües, que al menos pues, el 50% de las materias se imparten en inglés, pero no son todas las materias, y programas íntegramente en inglés, en donde el 100% de las materias se cursan en inglés. Por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid tiene el 78%, me parece que era, de titulaciones íntegramente en inglés. Y luego hay otra modalidad que es el grado abierto, que desarrollaban dos universidades, la Carlos III y la Pompeu Fabra, que es no decidirte al principio por ninguno, sino que empezar. La Carlos III lo tenía en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito de las ciencias sociales. Tenías 1 año y medio, 2 años como mucho para ir dando asignaturas de diferentes carreras y luego ya decantar por una. Pero justamente hoy, estando mirando, he visto que había desaparecido de la oferta de la Carlos III llamado y han dejado de impartirla. No me han sabido dar las razones. Yo creo que era un modelo complicado de llevarlo a cabo y a lo mejor pues, no tenía el éxito y ya lo han quitado, con lo cual ahora solo se mantiene la Pompeu Fabra con estos grados abiertos que habían nacido como una novedad que parecía que iba a ser interesante, pero bueno, no sé lo que ha pasado ahí, si es lo que decimos, no ha funcionado muy bien. Y luego otra novedad es la formación dual en la universidad. Estamos muy habituados a asociar formación dual a la formación profesional. Formación dual es, recordamos, trabajar a la vez que estoy estudiando, es decir, es una colaboración entre, en este caso, la universidad y la empresa para desarrollar un modelo híbrido en donde hay conocimientos académicos y hay conocimientos prácticos vinculados a una profesión, a un determinado ámbito que se desarrollan en las propias empresas. Se caracteriza porque se realizan un determinado número de créditos, de asignaturas, de materias de la titulación en la empresa. Una empresa con la que se vincula con un contrato de formación y aprendizaje, lo que implica tener una remuneración, o sea que se nos paga por ese trabajo que hacemos dentro de la empresa. La pionera de todo este sistema que ya lleva años en España es el País Vasco, la Universidad del País Vasco y en general las universidades del País Vasco, porque tanto la de Mondragón como la de Deusto, universidades privadas, al igual que la pública, tienen varios planes de estudios en esta modalidad. Nombraba antes la ingeniería de la automoción. Bueno, pues de los lugares que se hacen esta ingeniería más especializada en el sector del automóvil, en la Universidad del País Vasco es dual. Igual que la de innovación de procesos y productos, que es como una variante de la ingeniería industrial, se hacen en modelo dual. En ADE y relaciones laborales también tienen la posibilidad de que elijas un itinerario que es dual, que puedas hacer esa titulación en esa modalidad. Y en Aragón, la que dijimos que que se ha puesto este año, Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, es nuestra primera experiencia en esta modalidad dual. Va a haber una serie de asignaturas que se desarrollarán y se realizarán en una empresa. Han cogido un poquito el modelo del País Vasco y bueno, vamos a ver cómo funciona esta primera experiencia en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, con esto ya acabo. Nos hemos, a lo mejor me estoy yendo un poquito. Y claro, después de enseñaros un poco pues, todas las cosas que hay, las novedades que hay, porque yo defiendo la idea de que no se puede elegir algo que no se conoce, que existe, que no se sabe que existe. Entonces, yo lo que pretendo es que os suenen qué tipo de carreras hay, qué novedades, qué cosas nuevas hay por ahí que pueden encajaros en alguno en concreto, en sus intereses, en sus gustos. Pero claro, sí que por favor me compartes, María, un momentito, porque ahora lo que tengo la sensación es de haberos dicho que hay muchas cosas y ahora dices, sí, muy bien. Y claro, y me dices que me informe, que mire pues qué es lo que sobre esas titulaciones, pero ¿y dónde? ¿Vale? Porque yo he nombrado. Bueno, pues quiero deciros que en la página web de Ibercaja Orienta sí que tenéis información sobre todas esas titulaciones que hemos ido nombrando. Información muy detallada, documentos particularizados para cada una
de esas carreras. No puedo pasar. Porque quiero enseñaros un poquito dónde podéis encontrar esa información. Muy bien. Por ejemplo, hay un apartado que son todos los estudios, en donde, por ejemplo, yo voy poniendo ahí ejemplos de estudios, pues los últimos que vamos creando, y veis que están pues, de los que hemos hablado, ¿no? Matemática computacional, algunos de los que hemos hablado, filosofía, política, economía, diseño digital, tecnologías creativas, estudios de moda, automoción. Bueno, tenemos ahí. Tenemos una biblioteca virtual que está en la zona de educadores, en recursos, y en esa biblioteca virtual pues, podéis acceder, pues tenemos documentos de todos los estudios, tanto de universidad, formación profesional, enseñanzas de régimen especial, otros recursos. Si entramos, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, pues lo tenemos por ramas de interés, aquí no serían las ramas del conocimiento, sino un poco áreas de interés, y pinchando en aquella que me pueda interesar, se me abren todas las titulaciones que hay relacionadas con esa rama y hay un PDF ahí en el que tenemos toda esa información detallada. ¿Qué información? A ver, un momentito, si podemos. ¿Qué información nos vamos a encontrar ahí? Pues desde las universidades que lo imparten. Y además, como os decía, que encima nos complican la vida teniendo titulaciones con nombres diferentes, pues en las ciudades que lo imparten, las universidades que lo imparten, sí que aclaramos también qué nombre le pueden dar en esa universidad para que os sea más fácil. Luego, en ese mismo documento, a ver si os lo puedo enseñar. ¿Salgo con el mando sin querer? Vale, ahora creo que está. Claro, a veces es difícil encontrar esa titulación nueva que ha puesto una universidad. Entonces hay un apartado ahí en cada titulación, por ejemplo, en la carrera de matemáticas tenemos un apartado que pone otras titulaciones con enfoques vinculados, o sea, que nacen un poco de ahí, pero que son nuevas titulaciones. Pues la ingeniería que os he hablado, matemática, en donde se da la matemática computacional o matemática informática, técnicas cuantitativas para economía de empresa. Os vamos poniendo esas titulaciones que van surgiendo en universidades para que, si os despierta la atención, entréis en la universidad y la indaguéis, ¿vale? Veis, por ejemplo, aquí en la de ADE, pues lo mismo, pues titulaciones que nacen ahí relacionadas con el ADE, pero que son titulaciones nuevas, negocios internacionales, acabamos de análisis de negocio, gestión aeronáutica, como punto, o sea, a partir de ahí para que podáis buscar. Porque sí que hay algo que yo os digo desde ya, hay que indagar por la universidad. Como he dicho, los planes de estudio son libres en cada universidad, entonces si tengo interés en alguna, si me gusta, pues voy a mirar a ver qué plan me puede interesar más, cuál me puede parecer más interesante, ¿no? De cara a que, por ejemplo, voy a salir fuera, ¿no? También me dice los planes, quiénes tienen planes conjuntos. Por ejemplo, pues en el documento de fisioterapia os aparecería eso, ¿vale? Pues fisioterapia, ¿con qué otras la mezclan en otras universidades? Pues con el deporte, con la enfermería, con la nutrición. Como veis, la información es muy completa. Y bueno, porque el poneros esto en manos es porque en este proceso de toma de decisión, primero yo quiero que no nos lo tomemos como una decisión dramática. Hemos visto que podemos entrar en una carrera inicialmente, que nuestra trayectoria puede ir evolucionando, que dentro de en una carrera puede haber itinerarios distintos que me encajen más, sino empezamos con un punto de partida y bueno, vamos a ver cómo reconducimos. Si nos equivocamos, no es una decisión que no se pueda modificar, podemos modificarla. Sí que es importante, yo vuelvo a insistir, aunque hayamos hablado de las salidas laborales, del mercado laboral, de cómo está, de qué titulaciones se piden y qué no, yo creo que es importante partir de los intereses de cada uno, de aquellas cosas que nos gustan y nos apasionan, que decíamos antes, poner en valor nuestras aptitudes, qué es lo que se nos da bien y no podemos evitarlo porque hay mucha información, buscar información sobre esas opciones, informarnos sobre las opciones y las oportunidades laborales que nos ofrecen. Hay un trabajo, yo con la charla de hoy creo que en vez de quitaros, lo que casi quiero hacer es daros un poquito de trabajo a aquellos que vais a tener que decidir qué carrera hacer para, con aquellas cosas que hemos visto, pues indagar ahora
en esa universidad, en dónde está, bueno, pues de qué va esa carrera. Y no olvidemos que son importantes los conocimientos, que es importante la carrera que elijamos, pero también es importante, y el mundo laboral, Sara nos decía el otro día, las competencias, hay trabajar, pues que nos decía ella, pues que se valora pues, el trabajo en equipo, que no trabajar juntos en grupo, el tema de, bueno, pues de la resiliencia, ese término que está ahora tan de moda, de decir, pues afronto, no me frustro con las cosas que me están saliendo bien, las supero. El tener una actitud positiva, ¿no?, hacia lo que es el trabajo que quiero hacer es muy importante. O sea, no solo el poder hacerlo, sino el querer hacerlo, el implicarme, el trabajar. Y como nos decía ella, pues conocimientos, competencias y actitudes marcan la diferencia y es lo que hacen que muchas veces tengamos esa oportunidad del trabajo, tengamos el talento que las empresas buscan. Y bueno, con esto yo me despido. Sí que os he dejado ahí, para cuando esté colgada la presentación, algunos enlaces de, bueno, pues de el buscador del Ministerio de Educación, un ranking que es interesante, universidades españolas, que vais construyendo vosotros según lo que os interesa para ver cuáles son un poco las más valoradas, el informe del que hemos hablado de Infoempleo y ADECO, y bueno, también lo que os he puesto al final de cuando analizamos las carreras en función de diferentes variables, su salida laboral, pues esas tablas también la encontramos ahí en el estudio que hace la Fundación BBVA, ¿vale? Y con esto, pues por mi parte, ya estaría. Si hay alguna pregunta, encantada de resolverosla. Sí. A ver, aquí tengo una. ¿Existe algún tipo de feria para estudiantes, bueno, para futuros estudiantes, donde se presentan un poco pues, las universidades, las opciones de formación? Sí, bueno, por ejemplo, aquí en el Boston se suele hacer una feria donde vienen universidades de fuera a presentar sus propuestas formativas. Esta semana yo creo que estaba la más grande, la de Aula de Madrid, que también es una feria de presentación de todas las ofertas. A ver, todo está muy bien, lo de ir a las ferias y demás, pero yo creo que a veces la propia indagando en las páginas y viendo, leyendo, o sea, todas las universidades tienen en sus estudios unas buenas descripciones, te cuentan un poco pues, el porqué de esa carrera, te dicen lo que se da, te da. Yo creo que hay que hacer también un poquito de ese trabajo de investigación, de movernos por las webs, ¿no?, de la universidad. Como te decía antes, mi objetivo es que os suenen las cosas de decir, anda, pues fíjate, aparte de la matemática tradicional, es que hay carreras que trabajan desde la matemática a otros aspectos y son muy buenas. Pues voy a mirar en el documento qué universidades la tienen y voy a empezar a cotillear un poco de qué va esta carrera, qué nota tiene, Vale. La feria está bien, pero al final cada una, quieras que no, pues te vende un poquito lo suyo. Si tú vas indagando a partir de esos intereses que tienes, pues puedes encontrar mucha información interesante. Vale, la presentación estará colgada. Sí, vale, sí. Para poder Y ya te digo que yo considero que un buen punto de referencia a la hora es mirar el documento, que te dice en general un poco todo, y te dice las universidades que la tienen y ya hacer a partir de ahí esa búsqueda y esa exploración. Vale. Nos lo tenemos que trabajar un poquito. Vale, gracias. Sí. Ana, hay varias preguntas desde el chat de las personas que han estado siguiendo la videoconferencia a través de Zoom. Eva te traslada una pregunta. Si un estudiante no tiene claro qué estudiar, ¿qué bachillerato le recomendarías y de cara a tener más puertas abiertas después? Bueno, yo creo, y además es una tendencia ya que hemos visto últimamente todos los años desde el Consejo Escolar de Aragón, se hace un informe sobre el sistema educativo y se va viendo cómo hace unos años el bachillerato que más se cursaba era el de Humanidades y Ciencias Sociales y desde hace un par de años, 3, se ha visto desbordado por el bachillerato de Ciencias. ¿Por qué? Pues porque el bachillerato de Ciencias sí
podemos, si esas asignaturas las podemos sacar adelante y demás, primero nos abre, fijaros, de las 5 ramas del conocimiento, 3 están ligadas al bachillerato de ciencias. Y luego además es que si yo he hecho el bachillerato de ciencias y cambio de idea, siempre me resulta mucho más fácil pasarme a otras titulaciones de otros ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de la empresa, que está dentro del bachillerato de ciencias sociales, pues es realmente las carreras de empresa tienen una matemática que estaría mucho más acorde con las matemáticas de ciencias, con lo cual alguien que ha venido por el bachillerato de ciencias lo puede tener, incluso sacarse la carrera con más facilidad. Yo diría el bachillerato de ciencias, pero con prudencia, porque también tenemos por ahí esos notas de corte con esos criterios de ponderación que a veces pues, nos pueden hacer la Pascua para que si al final descubrimos que la carrera que más me gusta, estoy en ciencias y quiero ir al ámbito del derecho, pues a lo mejor me pueda dificultar la entrada. En principio, pues la más polivalente, el bachillerato más polivalente sería ciencias, pero yo creo que hay que ir, no me gustan mucho las generalizaciones, prefiero un poco casos particulares, de decir, a ver, a lo mejor en este caso sí que le diría ciencias, pero en este otro veo que tiene una inclinación ahí a por unas carreras del ámbito de social que luego va a tener difícil poder acceder por la nota, principalmente. Gracias a vosotros. A ver, hay más preguntas. Raquel, le gustaría que le ampliaras un pequeño matiz sobre la carrera de Ciencia, Tecnología o el grado de Ciencia, Tecnología y Humanidades en cuanto a su aplicación al mundo laboral. Bueno, es una carrera reciente, se ha puesto por primera vez este año, con lo cual perspectivas laborales todavía no las tenemos y a mí son carreras que un poquito de miedo, no voy a negarlo, me dan. La idea con la que nacen es que hay una tendencia dentro del ámbito de empresas grandes, de decir que es importante también incorporar perfiles humanísticos, ¿no? Bueno, pues que digamos que aporten esa parte de reflexión, de filosofía, de ética, y con esa intención nacen. Ahora, perspectiva en el mundo laboral, pues yo no las tengo muy claras. Habrá que ir viendo un poco cómo se posicionan estas carreras. Pero solo podemos hablar de con qué intención nacen, ¿no? Más que realmente qué oportunidades dan en el mundo laboral. Siento no poder decirte más, pero es tan nueva que no puedo aportar ningún dato en cuanto a tema empleo. Penélope nos solicita información sobre las salidas que tienen tanto la carrera de Sociología como la de Trabajo Social y las diferencias entre ellas. Y si para la salida profesional de estos grados habría que hacer oposición en ellas o hay otras opciones laborales. Sociología y trabajo social, ¿verdad? Sí. Bueno, trabajo social es una carrera que a nivel de, bueno, está presente en todos los ámbitos sociales de la vida. O sea, tenemos trabajadores sociales en el ámbito de sanidad. Todos cuando hemos ido a un centro de salud, sobre todo cuando son personas mayores y demás, hay un trabajador social que, bueno, pues que informa, que asesora bueno, las necesidades que pueden tener esas personas, por poner un ejemplo. Pero bueno, está el trabajador social en el ámbito de sanidad, están los trabajadores sociales en el ámbito de justicia, pues para casos, por ejemplo, pues cuando hay un tema de maltrato, cuando hay un tema de adopciones, tenemos trabajadores sociales en el ámbito de educación, tenemos trabajadores sociales bueno, pues en cualquier ayuntamiento, en cualquier, bueno, que proporcionan esa ayuda pues para temas de, pues no tengo medios económicos, pues inmigración y no hay papeles. O sea, es un perfil muy extendido en nuestra sociedad y desde ese punto de vista genera empleo. Empleo muchas veces vinculado a la administración, a que hay que opositar, y también en entidades pues, sin ánimo de lucro, pues en entidades sociales, ¿no? Pues yo que sé, Fundación Ozanan aquí en Zaragoza, Cruz Roja, en todas ellas hay ese perfil de trabajador social. O sea, que sí que podemos decir que es un perfil que está muy presente en nuestra sociedad, que no va a desaparecer y que en ese sentido puede haber trabajo.
El tema de la sociología es distinto, porque tiene ese enfoque más de estudio, de investigación, de análisis de la sociedad, pues que nos lleva a un tema más de investigaciones, publicaciones, enseñanza. Y, hombre, la salida laboral yo creo que no es igual, que las oportunidades hay muchas, haciendo la carrera de trabajo social, hay muchísimas más oportunidades a nivel laboral que con sociología. De hecho, a veces se hace más como un complemento desde algunas otras titulaciones, como decir, bueno, pues la hago como una segunda titulación más que como una primera de búsqueda de empleo, ¿no? Elena nos pregunta si la ingeniería informática y la ingeniería de datos en procesos industriales tienen que ver. A ver, tienen que ver en el sentido de que la ingeniería de datos en procesos industriales utiliza la informática. Y vamos, digamos que es como si fuera una informática aplicada al sector industrial. Claro, tienen que ver en ese sentido, pero son carreras distintas porque la de ingeniería de datos en procesos industriales te va a meter en el sector de la producción y de la fabricación industrial. O sea que vendría a ser una mezcla entre aportar conocimientos informáticos al sector de la industria, de la ingeniería industrial. Esa mezcla, ahí sería más pues, la ingeniería informática. Te vas a especializar en todo lo que está muy centrada en todo lo que es el mundo, el sector informático, bien a programación, al diseño de nuevos dispositivos, a todo lo que es el sector de aplicar de la informática a las empresas y demás. Y esta lo que hace, la ingeniería de datos en procesos industriales, es incorporar esa informática a un sector que no había antes esa formación, que es el sector de la industria. ¿Alguna más? Monse pregunta que cómo hay que buscar el bachillerato, o qué bachillerato lleva con más puntuación al grado que se quiere elegir. ¿Cómo hay que buscarlo? ¿Cómo elegir qué bachillerato? Digamos, ¿Cómo elegir el bachillerato? Relacionado con el grado. Claro, pues ahí lo que tenemos que hacer es que cuando estamos eligiendo el bachillerato, tenemos que mirar los criterios de ponderación que aparecen en todas las universidades, mirar esos criterios de ponderación para saber qué asignaturas son las que más valor me van a dar a la hora de hacer la EBAU para poder alcanzar la nota de entrar en esa carrera. O sea, cuando elijo el bachillerato, tengo que pensar también, bueno, pues para eso que me interesa, que me gusta, cuál es la modalidad de bachillerato donde tengo más materias que me puntúan más para una vez que hago la EBAU para acceder a esa titulación. A ver, preguntan también por el bachillerato internacional, ¿hacia qué está enfocado? Bueno, el bachillerato internacional es una modalidad de bachillerato que requiere una forma de funcionar diferente. Trabaja mucho con lo que es hacer trabajos, investigaciones, cultiva mucho el aspecto más, digamos, de cultural, ¿no? De tener, nos vale en principio para cualquier tipo de carrera de bachillerato, como si tendría el enfoque de ciencias, tendría el enfoque de humanidades, de sociales, tendría un poco todos. Lo que pasa es que la forma de trabajar es diferente y luego hay que hacer una reconversión de las notas que se sacan en ese bachillerato internacional al bachillerato si nos queremos presentar a la EBAU española y hacer una titulación dentro del sistema español, se tiene que hacer una reconversión de las notas. Entonces, yo veo que cuando son carreras que, por ejemplo, del ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, de ámbitos que no requieren unas grandes notas, pues perfecto, me puede venir bien, además es una forma de trabajar pues, que a mí me parece muy buena. Pero cuando hablamos a lo mejor de carreras que requieren tener una nota para poder entrar, por ejemplo el campo sanitario, pues a lo mejor a veces nos puede resultar un poco más complicado el poder conseguir esas notas, ¿no? Pero bueno, es una opción, repito, sobre todo que tiene la ventaja que nos abre la oportunidad de estudiar en otras universidades que no sean las universidades españolas. Entonces, si alguien tiene interés en dejarse esa puerta abierta, en pensar que bueno, pues que le gustaría trabajar estudiar en otra universidad que no sea en España, pues desde luego ahí va a tener ventajas.
Y la última consulta. Raquel pregunta que si la ingeniería del automóvil es teoría pura y dura o hay un aspecto práctico, si se toca electrónica del vehículo y demás. No, la ingeniería del automóvil es muy práctica, muy aplicada. Eso es lo que ha hecho que, bueno, despierte mucho interés. De hecho, la nota, yo he ido viendo cómo se ha ido, por ejemplo, en la de la Universidad del País Vasco se ha ido disparando, porque primero, ya te lo dicen, o sea, lo que tienes que tener es pasión por el mundo del coche y del automóvil. Los que están allí, lo que les gusta no es hacer una ingeniería en general, industrial, mecánica, sino lo que quieren es tener una especialización en el mundo del coche. El hecho además de que, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco sea dual, hace que vas a estar en continuo contacto con las empresas de este sector de la automoción, ¿no? Entonces, todo lo que vas a ir aprendiendo va a ser aplicado, va a ser, digamos, también a estar aprendiendo a la vez que vas dando también aportaciones y soluciones a lo que está innovando todo el coche con el tema híbrido eléctrico, que bueno, pues que ha hecho que tenga entidad para tener, yo lo veo que tiene entidad para tener una ingeniería propia vinculado en ese sector. Muy práctica, sobre todo la de la Universidad del País Vasco. Si tenéis interés en esa ingeniería, yo os animo a que entréis ahí, miréis un poco todo lo que explica en la Universidad del País Vasco. Está en Álava, en Vitoria, y bueno, es, yo creo que muy atractiva. Ya no hay ninguna consulta más. Vale, pues gracias, Ana. muchísimas gracias y bueno, de todas las maneras estoy a vuestra disposición a través de la página web de Ibercaja Orienta. El teléfono que está allí en esa página web es el mío y a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.